Buenas noches. A continuación vamos a exponer los ejercicios 1, 2 y 3 del taller número 3 de Mecánica de Fluidos de Ingeniería Civil de la Universidad Militar Nueva Granada. A nombre de mis compañeros Sandra Patricia Pérez, Jorge Luis Reyes Ulloa, José Edison Silva Morales y Andrés Arturo Ruiz García, y quien les habla Carlos Alexander Pulido López, hemos decidido realizar este video. Todos los miembros del Grupo 10 participamos de la realización del taller número 3 y estamos de acuerdo con lo planteado en el video. Buenas tardes, compañeros y profesor. A continuación vamos a iniciar con el ejercicio número 1 del taller 3 de Mecánica de Fluidos. El ejercicio número 1 es comprendido como la ecuación de Lagrange y Euler, para el cual vamos a iniciar con Lagrange. En Lagrange tenemos que arrancar del enfoque lagrangiano, en el cual se enfoca en el seguimiento de la masa en cualquier instante de tiempo, para el cual tenemos la siguiente expresión matemática: R de t es igual a x por el del vector y más y del vector j más z del vector k, que son los componentes del espacio para cualquier volumen. Eso nos lleva a la expresión matemática de la ecuación de Lagrange, que es la derivada de r con respecto al tiempo de t es igual a la derivada de x con respecto al tiempo en el vector y más la derivada de y con respecto al tiempo del vector j más la derivada z con respecto al tiempo del vector k, que esto equivale al vector velocidad en el tiempo. Esta ecuación busca describir el movimiento del fluido para cada partícula. El problema es el desorden del movimiento, ya que el comportamiento de cada partícula en el diferente espacio y en el diferente tiempo tiene un comportamiento de velocidad diferente. El enfoque euleriano, que corresponde a la ecuación de Euler, tiene como aspecto principal que la variable principal de este enfoque es la velocidad del fluido para un punto fijo en el espacio y en el tiempo. Es decir, que la velocidad de la partícula del fluido depende específicamente de la ubicación y el momento en el cual se está analizando dicha partícula. Para esto tenemos la siguiente expresión matemática, que es el vector de la velocidad de t es igual a u en función de x, y, z y el tiempo, en el vector y más b por x, y, z y tiempo en el vector j más w de x, y, z y tiempo en el vector k, los cuales son los componentes de la velocidad. Esta ecuación es más conveniente en la dinámica de fluidos. Para el concepto completo de Lagrange-Euler debemos tener en cuenta el siguiente concepto. Los campos de flujo corresponden a las líneas de flujo. El campo es el medio en el cual se desarrolla todo el flujo y las líneas son las trayectorias que sigue este fluido. Entonces, estas líneas, las líneas tangentes del vector velocidad, las líneas del vector velocidad van a ser tangentes a las líneas de flujo. Es decir, en una sección transversal de una tubería, para este ejemplo, aquí apreciamos las líneas de flujo. Las líneas tangentes del vector velocidad estarían dadas en estos diferentes puntos del flujo. Gracias. Bueno, continuamos con el ejercicio número 2, entendido como tasa de flujo y ecuación de continuidad. La primera sección que vamos a abordar es tasa de flujo, el cual también es entendido como el caudal. El caudal se maneja principalmente como un flujo volumétrico, en el cual un volumen de un fluido pasa por un área en una unidad de tiempo específica. En este esquema podemos ver una sección transversal de la tubería en donde tenemos un vector de velocidad en un sentido y un diferencial de área, en donde el caudal es entendido como la integral de la velocidad por este diferencial de área, siempre y cuando la velocidad sea constante. De esta manera tenemos la primera ecuación, en la cual el caudal es igual a la velocidad por el área.
En segunda instancia tenemos la ecuación de continuidad, que es una de las ecuaciones principales y bases para la hidráulica, en donde tenemos que tener en cuenta dos principios como base para entender el concepto. El primero es que la cantidad de fluido que atraviesa una sección transversal es constante, eso se llama flujo estable. Y el segundo, que partiendo del principio de la conservación de la masa en un flujo estable, se va a tener este principio de este lado. En este esquema podemos apreciar una sección transversal de una tubería con diámetros diferentes en la entrada y en la salida, que se tomó como referencia, en donde tenemos un volumen 1 en la entrada, un volumen 2 en la salida, un área de la sección transversal en la entrada y un área de la sección transversal diferente en la salida. Como según el principio de conservación de la masa que tenemos en el punto 1 de análisis en la entrada es igual a la masa que tenemos en el punto 2 de análisis en la salida. Masa 1 es igual a masa 2, ya que la masa se conserva. De esta manera entendemos que las masas por la ecuación de densidad es igual a la densidad por el volumen. La masa 1 sería igual en el área 1 a la integral de la densidad 1 por el volumen 1 por el delta de A, por el diferencial de A, lo cual es igual en el área 2 a la integral de la densidad 2 por el volumen 2 por dA. Desarrollando estas dos integrales vamos a obtener la densidad 1 por el volumen 1 por el área 1 es igual a la densidad 2 por el volumen 2 por el área 2, tomando como referencia los dos puntos de análisis que estamos utilizando. Entonces, como en este caso que estamos analizando, el fluido que entra es el mismo que el que sale, en cuanto a densidad se refiere, la densidad 1 va a ser igual a la densidad 2. Por lo tanto, el volumen 1 por el área 1 es igual al volumen 2 por el área 2. Esto aplica para fluidos incompresibles, ya que en los gases el comportamiento es diferente. Teniendo en cuenta esto, vamos a pasar a la parte final de la ecuación. Con la ecuación anterior, en la cual caudal era igual a la velocidad por el área, caudal igual a velocidad por área, y sabiendo que la velocidad es igual a un espacio con respecto al tiempo, entonces tenemos que el caudal es igual al espacio con respecto al tiempo por el área, dándonos como resultado final la ecuación de continuidad que el caudal es igual a un volumen con respecto al tiempo. Es importante conocer que en el Sistema Internacional de Unidades, las unidades en las cuales vamos a encontrar dicho caudal en los flujos volumétricos va a ser metros cúbicos por segundo usualmente, ya que puede variar dependiendo del tamaño o el requerimiento que se necesite analizar, por ejemplo litros por segundo. En el flujo másico va a ser kilogramos por segundo, de igual forma puede variar dependiendo del requerimiento, y en el flujo de peso va a ser newtons por segundo. Esto siempre y cuando la densidad y la velocidad sean constantes para el caso del flujo volumétrico y del flujo másico. Y para el flujo en peso, van partiendo de que el peso es igual al peso específico del fluido por el caudal. Debemos tener en cuenta que para que esta condición se cumpla, el peso específico debe ser constante. Bueno, por último, vamos a explicar el ejercicio número 3, la ecuación de Bernoulli referente a la conservación de la energía. Entonces, en la ecuación de Bernoulli tenemos dos características principales. Primero, hacemos referencia, como lo dije anteriormente, a la conservación de la energía. Y segundo, este describe el comportamiento de un flujo moviéndose a través de un tubo, ya que este análisis se realiza exclusivamente dentro de una sección de tubería. Aquí en el diagrama podemos interpretar esto simula una tubería variante en cuanto a las dimensiones, progresivo con la longitud. Las líneas verdes nos representan un flujo moviéndose en este sentido y en esta dirección, y se va a realizar el análisis en dos puntos diferentes. La intención, el primer punto de análisis, tomamos una sección transversal
de la tubería en la cual tenemos para este punto de análisis, para este sector de análisis, vamos a tener unas variables de referencia. Tenemos una velocidad específica en ese sector, un área de la sección transversal de la tubería en función del radio y una fuerza que es ejercida por el volumen del fluido previo al sector. En segunda instancia tenemos el segundo punto de referencia en el cual vamos a hacer el análisis. Que lo ideal para el ejercicio es tomar un punto en el que tenemos una disminución considerable de las dimensiones de la tubería con respecto al primero. Para este segundo sector, que sería un equivalente aquí tenemos la representación, vamos a tener las mismas variables pero con otros valores. Un área número 2, una velocidad número 2 y una fuerza número 2. Sin embargo, como nos dice la tercera ley de Newton, que toda fuerza ejercida en un sentido tiene una carga opuesta de la misma magnitud pero en sentido contrario, la fuerza número 2 va a estar representada en sentido negativo, ¿sí? Que corresponde a el fluido que está delante de esta sección. Para esto nosotros tenemos que tomar un nivel de referencia. El nivel de referencia puede ser tomado en cualquier punto porque lo que nos interesa en realidad es la diferencia entre un punto y otro, ya que esto se ve afectado por la gravedad y la gravedad está en función de la altura. Entonces vamos a tomar el nivel de referencia como este eje en un punto cero, como este eje Y en un punto cero, para lo cual vamos a tener al punto número 1, esto va a ser el punto de análisis número 1, vamos a tener una altura Y1, y para el punto de análisis número 2, punto 2, vamos a tener una altura con respecto al mismo eje de referencia de Y2. Entonces, ¿qué nos indica la conservación de la energía? Para un diferencial de energía, es igual a la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, en donde el delta de E, como lo acabo de nombrar, es el cambio de la energía mecánica para fuerzas como la gravedad. La W representa el trabajo y las fuerzas no conservativas, que en este caso pues son F1 y F2 de los dos puntos de referencia, el punto 1 y el punto número 2. Entramos a establecer las condiciones en las cuales se desarrollan cada una de las partes de las dos ecuaciones, el diferencial de energía y la sumatoria de las fuerzas no conservativas. Vamos a analizar primero la sumatoria de fuerzas no conservativas, en donde estas fuerzas, como lo dijimos anteriormente, F1 y F2, están dadas por la fuerza aplicada en el punto 1, por un diferencial longitudinal, que para nuestro caso va a ser delta de S1, que corresponde a la longitud del primer sector, delta S1. Y lo representamos de la misma manera para el punto de análisis número 2, el cual estaría representado en este punto, delta de S2, por el coseno del ángulo normal que se genera con respecto al sentido del flujo. Para este caso particular, el sentido del flujo en este punto es horizontal, por lo tanto el ángulo que vamos a tomar de referencia es 0. Y en este punto también es horizontal, pero debido a que la fuerza está en sentido contrario, el ángulo de referencia va a ser 180. Entonces, coseno de 0 es 1, por lo tanto aquí ya no se evidencia. 1 multiplicado por estas dos variables es equivalente a las mismas dos variables. Y coseno de 180 es menos 1, multiplicado por estas dos variables nos da esas mismas dos variables con un sentido opuesto, negativo.
Teniendo en cuenta que la presión es igual a la relación de la fuerza con respecto al área, y al hacer el reemplazo de esta fuerza sobre nuestra ecuación anterior, tenemos que la sumatoria de las fuerzas no conservativas, de los trabajos de las fuerzas no conservativas, sería igual a la presión en el punto 1, al área 1 por el área 1 por el diferencial de longitud S1, menos la presión en 2, el área en 2 y el diferencial de longitud en el punto 2. El área de la sección transversal por el diferencial de longitud es equivalente a un volumen. Área diferencial de longitud igual al volumen 1. Y lo mismo para el caso 2. Área 2 diferencial de longitud 2 es igual al volumen número 2. Teniendo en cuenta que en este principio el flujo, debido a que está en un contenedor hermético, en un contenedor cerrado, la cantidad de flujo que entra es la misma cantidad de flujo que sale. Es decir, que la masa que tenemos acá es la misma masa que tenemos en el punto número 2, es decir, la masa no cambia. Por lo tanto, la masa 1 es igual a la masa 2. Con la ecuación de densidad tenemos que la masa es igual a la densidad por el volumen. Por lo tanto, masa 1 es igual a la densidad 1 por el volumen 1 y masa 2 es igual a la densidad 2 por el volumen 2. Teniendo en cuenta que el tipo de fluido que estamos analizando es el mismo para ambos puntos, las densidades son iguales. La densidad 1 es igual a la densidad 2. Y por el mismo principio de conservación de la materia, ¿qué sucede? Con la masa, el volumen del sector de análisis del punto número 1 es el mismo volumen del fluido del punto número 2. Por lo tanto, el volumen 1 es igual al volumen 2. Siendo así, partiendo de esta ecuación, tendríamos que la diferencia de presiones, la presión en 1 menos la presión en 2, factorizamos el volumen, que es el mismo volumen para ambos casos, y nos quedaría la primera ecuación. La sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas es igual al producto entre el volumen y la diferencia de presiones entre los dos puntos de análisis. Ahora, vamos a hacer el análisis de la diferencia de energía. Tenemos que esta diferencia de energía está dada por la energía saliente en el punto 2. Entonces aquí tenemos en este punto una energía número 2 menos la de energía de entrada en el punto número 1. Entonces tenemos energía 1. Sabemos que la energía está dada por la energía cinética más la energía potencial. Entonces, al reemplazar esto nos quedaría energía cinética en el punto 2 más la energía potencial en el punto número 2 menos la energía cinética en el punto 1 más la energía potencial en el punto número 1. La ecuación de la energía cinética está dada por un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Y la ecuación de la energía potencial está dada por la masa, por la gravedad, por la altura, que está representado como Y. Entonces, al reemplazar estos valores en nuestra ecuación, nos da que la diferencia de energía es igual a un medio de la masa número 2 por la velocidad número 2 al cuadrado más la masa número 2 por la gravedad por la altura número 2 menos un medio de la masa número 1 por la velocidad número 1 al cuadrado menos la masa número 1 por la gravedad por la altura número 1. Factorizando de aquí, teniendo en cuenta lo que dijimos anteriormente, que la masa es igual a la densidad por el volumen, entendemos, y teniendo en cuenta que la masa 2 es igual a la masa 1, factorizamos la masa de los cuatro elementos.
y reemplazamos dicha masa por la densidad por el volumen, arrojándonos la segunda parte de la ecuación. La segunda ecuación, que el diferencial de energía es igual a la densidad por el volumen, producto de 1/2 por la velocidad 2 al cuadrado, más la gravedad por la altura número 2, menos 1/2 de la velocidad 1 al cuadrado, menos la gravedad por la altura número 1. Partiendo de la ecuación que habíamos visto originalmente, en donde la diferencia de energía era igual a la sumatoria de los trabajos de las fuerzas no conservativas, igualamos estas dos ecuaciones. Esto nos arroja, bueno, esta es la representación matemática de dicha igualación, en donde al organizar los factores, tenemos que la presión es entendida como la presión absoluta. 1/2 de ρ de la densidad por la velocidad al cuadrado es entendido como la presión dinámica. Y la gravedad por la densidad del fluido por la altura corresponde a la presión estática. Organizando estos factores y discriminando las fuerzas que actúan sobre el punto número 2 con respecto a las del punto número 1, tenemos que la presión en 2 más 1/2 de la densidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura número 2 menos la presión en 1 de 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura número 1 es igual a 0, ya que la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual. Siendo así, ustedes aprecian que los componentes de acá son los mismos que los componentes de este sentido. Simplemente están comparados en el punto 2 con respecto al punto 1. Es decir, que la diferencia de la presión más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura es igual a 0. Esta de aquí es la ecuación de Bernoulli, que se escribe de forma genérica como la presión más 1/2 de la densidad por la velocidad al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura. ¿Qué nos da esto? Esto nos demuestra que en cualquier punto de la tubería, esto va a ser una constante. Es decir, que esa ley va a aplicar en esta sección de la tubería, tanto en esta, en cualquier punto de la sección de la tubería, se va a mantener la misma expresión. ¿Qué cosa debemos tener en cuenta para finalizar? Si el área 1 es mayor al área 2, como aquí lo vemos, el área de la sección transversal en el punto número 1 es mayor al área de la sección transversal en el punto número 2, la velocidad en el punto número 2 va a ser mayor que la velocidad en el punto número 1, por lo que se mantienen los volúmenes y las masas. Pero la presión en el punto número 2 va a ser menor que en el punto número 1. Muchas gracias, espero haya sido entendido el tema. Hasta luego.